Y ese ruido puede ser peligroso o si se puede gobernar a pesar de las marchas, a pesar de todas las cosas que van sucediendo. ¿Vos cómo lo ves? Me parece que se dan las dos cosas, que hay que gobernar a pesar de ese ruido y que ese ruido puede ser peligroso teniendo en cuenta las experiencias de otros procesos democráticos en América Latina. ¿Qué creo yo? Que en el caso de la Argentina tenemos la suerte de que hay un tejido social mucho más robusto que en el resto de los países de América Latina, que hay una tradición política más robusta que se construyó sobre la base de un movimiento obrero organizado, se construyó sobre la base de un pacto democrático que permitió juzgar a las juntas militares, un nunca más, un sistema político que a pesar de todo tiene un nivel de capacidad de interpelar a la sociedad por encima de la media de la región, y la verdad es que cuando vos ves estructuras sociales muy precarias, cuando vos ves sistemas de decisiones muy condicionados por las corporaciones, y cuando ves además el agravamiento de todos los indicadores socioeconómicos como consecuencia de la pandemia, si no tomas nota de que algo está pasando, cometes un error. ¿No hay como algo que el gobierno funciona bien, pero después pierde en la narrativa? Sí y no. Presenta algo y le dura 24 horas, 48 horas y ya la agenda lo tapa con otra cosa. Es cierto que hay una disputa en la construcción del sentido que está llevada adelante por los grandes medios de comunicación y por el poder económico. Entonces, la derecha amplifica este tipo de cosas, construye sentido sobre estas contradicciones y obviamente que eso hace reflejo con el malestar de la clase media, que angustiada por la situación socioeconómica y además también vista como debilitada en su poder adquisitivo como consecuencia de la pandemia, empieza a sentir que estamos en una situación de conflicto. Y es el grado de manipulación en el debate público que hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, durante las sesiones del Parlamento, donde mientras estaban discutiendo medidas concretas para resolver los problemas de la gente vinculado al sector del turismo, en la calle había un montón de gente protestando como si se estuviera discutiendo la reforma judicial. Ahí yo diría, el gobierno, además de hacer gestión, tiene que hacer política, porque si vos no salís a ganar la discusión política, ese era un momento bisagra para explicarle a la sociedad argentina lo que estaba sucediendo. Bueno, ahí hay algo que hoy en Argentina no está garantizado, el derecho a la información. Y a mí me parece que es responsabilidad del Estado, que debería... Roberto, ahí tienen que estar los ministros, los funcionarios dando el debate público. ¿Qué es esto? ¿Que se trata un proyecto de ley que fuiste a tu casa? Yo no lo entiendo. A ver, te pongo este caso concreto, pero puede pasar todos los días. La gestión política va asociada a la militancia política en un país como el nuestro. Incluso el PRO, digamos, tenía funcionarios que si bien no venían de la política, cuando tenían que llevar adelante sus programas, la militaban y ponían el cuerpo y iban a los programas de televisión y recorrían y estaban. Vamos a ser tan ingenuos de pensar que es solamente una construcción mediática. Ellos son una construcción fuertemente mediática, pero también demostraron que tenían vocación militante. Y a mí lo que me llama la atención es que muchos compañeros nuestros no están demostrando esa vocación militante. Hay que salir a dar el debate político y hay que estar en el territorio, ambas cosas. ¿Te referís a los ministros? Sí, claro, a los ministros, a todos. O sea, acá, digamos, la autoridad se ejerce, la política se defiende, se construyen ideas. O sea, es cierto que hay un conglomerado mediático que construye el sentido independientemente de que vayas o no vayas, ¿no? Porque hay programas de televisión donde no te invitan, pero ponen videos de funcionarios o de políticos oficialistas y después opinan sobre eso y van de a poco construyendo una realidad, haciéndole decir al funcionario algo que nunca dijo. Por otro lado, eso es cierto, lo que yo creo que a eso haces referencia a vos cuando decís que es el derecho de la información, ¿no? Y el abuso que hay de posición dominante a la hora de crear... Bueno, esto, por ejemplo, lo de Clarín con lo de la Cámpora organizó la quema de barbijo, es como también un botón de muestra, ¿no es cierto?, de cómo operan. Pero por otro lado, también nosotros tenemos la responsabilidad, desde la política, no digo desde el Estado, de dar una batalla por la construcción del sentido, de poner en riesgo el prestigio personal de cada uno, a dar un debate político donde obviamente vas a salir raspado. ¿Me entendés? Esto es lo que yo estoy diciendo. Paré un poco con esto de especular con que no me raspen a mí, porque el que termina poniendo el cuerpo es el presidente. ¿No habría que salir ahora también a hablar? ¿No habría que hacer política durante estas horas? Estratégicamente lo que hay que hacer es resolver ya el tema salarial de la policía. Porque, ojo, a mí lo que me preocupa, que creo que a cualquier persona más o menos inteligente le debe estar pasando lo mismo, es el efecto cadena hacia otros lugares, de la geografía argentina y de la estructura del Estado. Entonces, acá lo que hay que hacer es responder fácil y rápido, digamos, no hay mucha complejidad. Para mí esto es, se resuelve el tema salarial de la policía, lo primero que hay que hacer,
y después se ordena todo lo otro. Yo hoy a la mañana hablé, viste, a mí me parece que labura muy bien todo el equipo ahí, y nada, eso, hay que jugar un poco más fuerte, que Cristina lo tenía eso. Hay que mirar a la gente a los ojos, hay que mirar a la gente a los ojos, y el único que mira a la gente a los ojos es el presidente. Es Alberto, claro. Sí. Hay que mirar a la gente a los ojos y explicar lo que está pasando, decir a dónde queremos ir, si nos equivocamos, pedir disculpas, corregir, si nos están armando una operación, salir a desmontarla, si estamos haciendo algo bien, hay que explicarlo y salirlo a vender en el buen sentido, obviamente vender mediáticamente. Lo que hay que hacer es mirar a la gente a los ojos, estar en el territorio, con las dificultades que tiene la pandemia, con todo lo que nosotros ya sabemos, digamos, ¿no? Y después, otra cosa que es muy importante, salir a confrontar discursivamente con los discursos que están circulando. Digamos, para mí es suponer que el peso de la realidad se impone en la sociedad argentina. Porque vos podés ser un gobierno que trabaja, que resuelve el problema, y con el correr de los meses la gente empieza a creer lo contrario. Debe decir, che, no puede ser esto. Y sí, macho, puede ser, digamos. ¿Por qué? Porque, a ver, si consiguieron que un tipo como Macri sea el representante de la lucha contra la corrupción, imagínate si no tiene un valor superlativo en la construcción de la subjetividad de la Argentina, hermano. Pero no es lo mismo dejarle los espacios que estar ahí, ¿no? Ni hablar. Hay un error en suponer que esto se construye solamente en los medios de comunicación. Esto es, los medios de comunicación, es el territorio, es la política, son los foros internacionales, es todo el tablero. Claro. Ahora, nosotros tenemos que estar cerca de todos los sectores que están en crisis, de la policía, de los gastronómicos, de los enfermeros, de los de la construcción, del comercio, digamos, de los sectores de la cultura. Hay un montón de sectores que están en crisis, que le están pasando mal, que no se hubiesen ni imaginado a principio de año que iban a estar pasando por esta situación. Pero quienes tienen la suerte de estar llevando adelante funciones de gobierno, tienen la responsabilidad política de poner el lomo. No alcanza solamente con mandar proyectos de ley al Parlamento o con sacar resoluciones, digamos. Es muy importante dar la pelea en los términos que se la da como militante político, digamos, poniendo el cuerpo y bancando fundamentalmente, mirando a la gente a los ojos, Roberto. Esto es lo que me parece la clave de la explicación, digamos. Cuando vos mirás a la gente a los ojos y la gente te cree o no te cree en función de tus convicciones y de los intereses que vos defendés. Esta es la clave de la gobernabilidad en un contexto tan complejo como el que nos toca enfrentar en los próximos meses. Es salir de la posición de la zona de confort, macho. Hacer política en América Latina, digamos, no es administrar la felicidad, es administrar la escasez, y para buscar la felicidad del pueblo argentino. Entonces, eso requiere que nosotros tengamos, digamos, una actitud, digamos, mucho más proactiva y una actitud mucho más militante en el ejercicio de la función pública. Esto no es Europa, donde vos tenés funcionarios fríos que toman resoluciones y después te van al supermercado a comprar un queso y un vino, como le hemos visto a Merkel, y no pasa nada. Acá, viste, si no hacen bien las cosas, digamos, salís a la calle y te putean, o sea, ojo con esto. Y ojo, obviamente, digamos, pero ni siquiera lo digo a los nuestros, lo digo en general al sistema político, porque muchos de los que están tirando el mantel de la oposición, digamos, como la mayoría de estos diputados que le envenenan la cabeza a la gente repitiendo los argumentos de algunos periodistas, van a tener el mismo problema cuando les toque gobernar a ellos, como lo han tenido, digamos, en los últimos meses del año 2019. Porque están todo el tiempo jugando, viste, a la antipolítica, al desgaste, al odio, a generar, viste, una falsa contradicción en el pueblo argentino, y eso después no sé cómo se administra, digamos, la verdad que es un nivel de irresponsabilidad supino. Por eso me parece que es muy importante que la política tenga siempre una actitud proactiva y los funcionarios políticos una actitud militante. Leandro, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande.